Hola, ¿qué tal amigos? Que Dios les bendiga el día de hoy. Tenemos un video para el día de hoy que se titula ¿La salvación se puede perder o no? Esta palabra se preguntan miles de personas. ¿Puedo perder mi salvación? Después de aceptar a Jesucristo, ¿será que puedo perder lo que Cristo me ha regalado a través de su promesa? Esto y muchas cosas más veremos el día de hoy. Y esta palabra la vamos a respaldar con el libro de Juan capítulo 10, verso 26. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Amén. En este pasaje, el apóstol Juan nos cuenta cómo responde Jesús ante el asedio de los líderes religiosos. Recordemos que en aquel tiempo, todos los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, le preguntaron esas cosas a Jesús. Y Jesús le respondió: el que no me oye no es de mi redil. Entonces, Jesús utiliza esta comparación para mostrarle a ellos que no forman parte de su redil. En primer lugar, les deja en claro que no son sus ovejas porque no obedecen ni reconocen la voz de Él. En cambio, pero las que sí son ovejas, aquellas que reconocen su voz, reciben de su mano vida eterna. Estas están seguras para siempre en las manos del Señor. En segundo lugar, les dice que a las ovejas que lo siguen se les dio el Padre. O sea, el Padre le otorgó esas ovejas al Señor. El Padre se las cedió, quien es el dueño de todo, por lo que nadie puede quitarlas de su mano. Por último, concluye con la afirmación que su Padre y Él son uno mismo. El precio que Jesús pagó en la cruz fue una vez y para siempre. Él dio su vida por amor a la humanidad, y todo aquel que en Él cree es salvo una vez y para siempre. Hay situaciones adversas que nos toca afrontar, quizá muchas caídas de las cuales es necesario levantarse, pero el inmenso amor que Jesús nos manifestó en la cruz nunca cambia, permanece y jamás se agota. Lo que Jesucristo hizo por nosotros, por todos los redimidos en la cruz del Calvario, no tiene límite. Es algo ilimitado lo que Él hizo. Nos dio la salvación y la vida eterna. Los cristianos somos de Jesús. Por Él fuimos adoptados como hijos de Dios y sellados con su Santo Espíritu. De esta manera que Jesús es nuestro dueño, Él es nuestro Salvador. De Él somos y para Él somos, y nada ni nadie podrá arrebatarnos de su mano. Podemos decir que nuestra salvación está asegurada porque ha sido comprada por Jesús con su muerte en la cruz, prometida por el Padre y sellada por el Espíritu Santo. Así que nada ni nadie puede quitarte la salvación. Sigue adelante, persevera, porque Dios te tiene de su mano, agarrado cada día. Es lamentable que un gran sector de la iglesia cree y enseña que la salvación es por gracia, pero que a la vez los creyentes debemos conservarla haciendo obras, porque corremos el riesgo de perderla. Esto termina siendo una gran contradicción, porque soy salvo por la gracia del Señor, pero tengo que conservar la salvación por mis obras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? ¿Por las obras yo voy a ser salvo? ¿O voy a ser salvo por las gracias? La Biblia nos dice en varios pasajes que una vez que nos convertimos en hijos de Dios, al confesar con nuestra boca, al creer en nuestro Señor Jesucristo de corazón, es verdaderamente el Señor de nuestra vida. Y si nos arrepentimos de todos los pecados, somos hijos de Dios para siempre. Ningún pecado
lucha, prueba o rebelión puede arrancarnos de la mano del Padre. Y como hijos de Dios ya no miramos a este mundo sino a nuestra restauración total. Hay un cambio total en nuestras vidas. Hay un cambio de parte de nuestro Señor en nuestras vidas cuando nosotros le aceptamos de corazón, cuando nosotros lo creemos, cuando nosotros decimos el Señor es mi Salvador. Lo hemos creído, lo hemos confesado por fe y por fe, por gracia, somos salvos. La seguridad eterna es obra de Dios. La salvación una vez que se recibe es para siempre y no se puede perder. La salvación es de Dios y no del hombre. Por tanto, es Dios quien preserva al creyente en su salvación. Nadie te puede quitar tu salvación. Ni el enemigo, ni hombre, ni potestad, ni principado, nadie. Él te tomó de su mano y te hizo salvo para siempre. Los creyentes no pueden caer del estado de la gracia, sino que ciertamente perseveran en ella hasta el fin y serán salvos eternamente. Esto quiere decir que un cristiano puede vivir revolcándose en el pecado y aún así seguir siendo salvo. De ninguna manera. No puede un cristiano seguir revolcándose en el pecado y ser salvo. El cristiano tiene que mantenerse en la perseverancia, tiene que mantenerse en la fe, orando y leyendo la palabra, ayunando para que la carne no le gane la batalla. En la Escritura establece que Jesucristo se fue a orar en el Getsemaní y dejó a Pedro, a Juan y a Santiago para que velaran. Y Jesucristo, cuando llegó del Getsemaní de orar, de velar, les dijo a ellos: ¿por qué dormís? Levantaos y orad. Que ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto quiere decir que el creyente, el que tiene fe, tiene que orar, tiene que levantarse de mañana a orar. Cuando se acuesta, tiene que orar, tiene que leer la palabra de Dios, tiene que consagrarse para Dios, ser apartado de todas las cosas de esta tierra que no le agradan al Señor, porque estamos viviendo tiempos que se corre peligro de caer, pero Dios está a nuestro favor y Dios nos va a dar la victoria. Seguimos con el tema con respecto a que el cristiano revolcándose en el pecado puede ser salvo. Seguimos con esto porque en realidad alguien que vive en el pecado no es un cristiano, porque un verdadero seguidor de Cristo no vive en el pecado, sino que trata de llevar una vida de santidad. Es decir, que aquel que se revuelque en el pecado, aunque algún día estuvo en la iglesia y se llama cristiano y estaba entre cristianos, nunca fue un cristiano. Esto quiere decir que si hubo alguien que aceptó a Cristo, Cristo le dio la salvación, pero si después él se siguió revolcando en el pecado y siguió allí como haciendo acto de hipocresía en la iglesia y reunido con todos los hermanos, pero fornicando, adulterando, haciendo tantas cosas malas, nunca fue un cristiano, nunca fue un creyente, porque hay personas que dicen: pero mira, aquel es pastor, pero aquel es evangelista, mira, y es profeta, o anda enamorando a la mujer de fulano de tal. Ese no es ningún pastor, ese es un falso profeta, ese es un falso creyente. Tenemos que identificar cuál es el verdadero evangelista, cuál es el verdadero portador de la palabra. Ahorita estamos corriendo por mucho engaño y hay que tener mucho cuidado, pedirle discernimiento a Dios. El discernimiento es un don espiritual que Dios te lo da para que puedas dirigirte por un buen camino conforme a lo que el Espíritu Santo ponga en ti. Entonces la conducta de un buen cristiano es que la persona que es salva puede ensuciarse por el pecado, porque no estamos exentos a que nos podamos ensuciar, a que podamos pecar, pero enseguida buscará limpiarse por medio de reconociendo y confesar su falta, porque el espíritu que habita en su interior lo hace sentir culpable, y cuando te hace sentir culpable es cuando tú dices: Señor, verdaderamente perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame. Hoy dije una mentira, ayer le dije tal cosa a Anuel o a Alberto y no estuvo bien. Señor, hubieron palabras que se me soltaron y no debí decirlas. Señor, allí es cuando un cristiano es identificado como un hijo de Dios, cuando se arrepiente y no lo vuelve a hacer,
porque arrepentirse es no volver a cometer lo mismo que cometió antes. En conclusión, podemos decir que la salvación es un don, regalo de Dios, y Dios nunca nos quitará algo que nos regaló. Y si una persona cree que perdió su salvación, no es que la perdió, sencillamente nunca la tuvo. No hubo un momento en que fue salvo. El cristiano puede vivir seguro y confiado en la salvación, que no ha sido para nada mérito suyo, sino que Jesús en la cruz hizo el sacrificio. Si alguien te hizo creer que debes hacer cosas para mantener tu salvación, te mintió. Dios te ha dado la salvación de manera gratuita y por lo tanto tu deber es ser mejor cada día, tratando de obedecerlo en todo. Porque cuando nosotros tenemos obediencia, Dios nos ayuda cada día. Dios siempre va a estar allí guiando a sus hijos. Siempre va a estar allí en medio de tu proceso, en medio de los problemas, en medio de lo que estás pasando, en medio de las circunstancias. Dios te dará esa victoria. Que Dios te bendiga el día de hoy. Este fue el video por hoy y esperamos seguir trayendo nuevos videos. Hacemos una pausa para decirte que si no te has suscrito, suscríbete al canal, que vienen nuevos videos. Dios te bendiga.